Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que hoy viene a nuestro encuentro. Estamos con la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, doblo mis rodillas delante del Padre de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra. Que Él se digne fortificarlos por medio de su Espíritu conforme a la riqueza de su gloria, para que crezca en ustedes el hombre interior. Que Cristo habite en sus corazones por la fe y sean arraigados y edificados en el amor. Así podrán comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad. En una palabra, ustedes podrán conocer el amor de Cristo. Queridos amigos, como siempre, Pablo, es un gran desafío. La primera parte, la segunda parte. Nos encontramos en esta situación, otra situación. Siempre te pongo ante dos caminos, como nos dice el Deuteronomio capítulo 30, versículo 15, lleva. Andé, la y ponala y vaya. El discernimiento por medio de tu inteligencia, porque ñande yara, o moimbama pena punto ume, dere yesa cuajua, andere ya pojangualan de decisión, libremente. Y por eso él dice, doblo mis rodillas delante del Padre de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra. Qué expresión más linda. Añe sube ñande ya en ondebe, añe pomoibe ñande ya en ondebe, porque emante y catuta o me echeve lleva. Pepe tumaranga tu shemon bareteta, ha shemboatata será pisa abritebe. Y es ahí donde nosotros vamos a proclamar y anunciar a Dios como Salvador. Que Él se digne fortificarlos por medio del Espíritu conforme a la riqueza de su gloria. Esto, queridos amigos, fortificarlos. Seamos fuertes en nuestro camino de fe. Quiere decir que nos falta educación cristiana, nos falta verdadera catequesis. Esta itrevine ande a pitebe la pesante, hoy cose padrino, digativa y pesante, me ayuda. Nañañe forma sella lleva. Y por eso aquí Pablo está diciendo que él se digne a fortificarlos en su fe. Es la única manera, queridos hermanos, que podremos hacer un camino de salvación. Que Cristo habite en sus corazones. Y por medio de esa fe ustedes sean arraigados y edificados en su amor. Solamente de esta manera, si Cristo habita en nuestros corazones, vamos a tener cambio en nuestro país, en nuestra familia, en nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque estamos fortificados de la gracia del Señor con sus valores y principios que vamos a ponerlo por obra. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.